tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video les enseñaré cómo configurar el Versa 2 con Alexa, con el asistente inteligente de Amazon. Así que lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, ingresar a la aplicación que por defecto, cuando hemos creado la cuenta y gracias al GPS ha configurado nuestra ubicación en el país en donde estemos. En este caso estamos en Perú. Entonces vamos a ir al dispositivo Versa 2 y como podremos ver no tenemos la aplicación de Alexa en el dispositivo. Entonces obviamente por intuición tendremos que ir a aplicaciones y ver las aplicaciones que tenemos instaladas, y como verán no tenemos Alexa en el dispositivo de forma inicial. También lo podremos ver aquí. Si mantenemos presionado, no sale el logo de Alexa ni se activa, me indica algunos otros atajos rápidos. No puedo acceder a Alexa. Entonces vamos aquí donde dice todas las aplicaciones y podremos ver que hay muchas aplicaciones que podemos instalar. Entonces vamos a ir al buscador y pondremos Alexa. Buscamos, pero no se ha encontrado ningún resultado. Pondremos Amazon. Buscamos y tampoco se ha encontrado ningún resultado. Pero ¿a qué se debe esto? Tal vez han tenido algún problema ustedes si están en algún otro país. Lo que pasa es que Amazon Alexa solamente tiene soporte en México. En toda Latinoamérica solamente tiene en México y también en los Estados Unidos y en Canadá. Pero en otros países ajenos a estos no podremos tener acceso. Entonces simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es ir a nuestro perfil. Seleccionamos nuestro perfil y vamos a ir aquí donde dice personal. Ingresaremos y podremos ver la ubicación que indica Perú. Tendremos que entrar a la ubicación y tendremos que cambiar Perú por México. Seleccionamos, guardar y eso es todo. Ahora vamos atrás, ingresamos nuevamente a nuestro dispositivo Versa 2. Y como podrán ver ya tenemos el logotipo de Amazon Alexa en la aplicación, ya podremos tener acceso. Seleccionamos Amazon y nos indica que Versa 2 incluye Alexa. Es todo lo que necesitas para hablar con Alexa. Desliza para descubrir cómo puede ayudarte. Configura recordatorios o alarmas o bien inicia un temporizador simplemente con la voz. Alexa te avisará cuando se acabe el tiempo. También podremos controlar dispositivos inteligentes utilizando la voz, las luces o los termostatos compatibles con Alexa que tengamos en casa. También mantente al día, busca actualizaciones sobre el tiempo y obtén respuestas rápidas a casi todas las preguntas. Entonces lo que tenemos que hacer es registrarnos con Amazon. Indispensable es que deben tener una cuenta de Amazon, ¿ok? Entonces vamos a inicio e ingresaremos nuestra cuenta de Amazon y contraseña. Si no tienes una cuenta, le das aquí debajo y se crean una cuenta. Muy bien, ya estoy conectado y nos indica algunos comandos rápidos que podemos hacer, como por ejemplo configura un temporizador para 20 minutos, creo una alarma a las 6, lloverá hoy, qué cantidad de proteína tiene un huevo, recuérdame que salga a correr a la 1 de la tarde y muchas cosas más, por ejemplo. Entonces le daremos en continuar, me indica cómo se activa Alexa. Si ajustas el botón para Alexa, manténlo pulsado hasta que aparezca Alexa en la pantalla. Simplemente mantenemos presionado y podremos ver que Alexa ya está funcionando. Así de simple. Podremos ver aquí las opciones que podemos agregar alarmas, podremos agregar recordatorios y por supuesto podremos agregar temporizadores como ya lo habíamos visto. Y así de sencillo es como podremos usar Alexa en nuestro dispositivo. Espero que te haya gustado este video y te haya ayudado para configurarlo. Muchas gracias por haber visto este video. No te vayas sin antes dejarnos un gran like, algún comentario y por supuesto suscribirte aquí al costado en el botón rojo. Nos vemos en el próximo video. Chao.